Buenos días, mi nombre es Miguel Zurga y hoy voy a hablar sobre las leyes de Maxwell. Las leyes de Maxwell o ecuaciones de Maxwell son un conjunto de 4 ecuaciones, aunque originalmente eran 20. Estas describen por completo los fenómenos electromagnéticos. En sí, Maxwell lo que hizo fue juntar estas ecuaciones a lo largo de los años, por medio de resultados experimentales de Coulomb, Gauss, Ampere, Faraday, entre otros, pero introduciendo los conceptos de campo y corriente de desplazamiento, unificando los campos eléctricos y magnéticos en un solo concepto como campo electromagnético. Estas ecuaciones se pueden representar de dos formas: de manera integral, que son útiles para la representación directa de las formulaciones matemáticas de los resultados experimentales, o en forma diferencial, que son útiles para la resolución de problemas por practicidad de las ecuaciones diferenciales. Vamos con la primera ley. La ley de Gauss para la electricidad. La primera ley de Maxwell establece que el flujo eléctrico exterior de cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga total encerrada dentro de dicha superficie, donde la constante de proporcionalidad es el inverso de la llamada constante de permisividad al vacío, que podemos expresarlo matemáticamente como la integral cerrada del campo eléctrico igual a la carga sobre la constante de permeabilidad al vacío. Dicha constante de permeabilidad es igual a 8.8541 por 10 a la menos 2 Coulomb cuadrado sobre Newton metro cuadrado aproximadamente. Mientras que la forma diferencial es la divergencia del campo eléctrico, que es proporcional a la densidad de carga sobre la constante de permeabilidad. Por ende, significa que E diverge, prácticamente E diverge o sale de una carga, y esto se representa gráficamente con vectores que salen de la fuente. Generalmente en todas las direcciones posibles. De forma convencional, la expresión se dice que la expresión es positiva si los vectores salen. Pero se dice que es negativa en el caso contrario, o sea, si los vectores van hacia la carga. ¿Okay? Vamos con un ejemplo. Se nos pregunta cuál es el módulo de una carga puntual capaz de crear un campo eléctrico de 5 newtons coulomb en un punto igual a 1 metro de distancia, o sea, una esfera de radio de 1 metro. R de 1 metro. Ok. Si aplicamos la ley de Gauss, ya vamos a hacer un diagrama para más facilidad visual. Tenemos nuestra carga encerrada en una esfera, nuestra carga Q, nuestro radio de 1 metro, y tenemos que nuestra dirección y tenemos que nuestro ángulo como es paralelo a la dirección de nuestra carga, tenemos que nuestro ángulo es de 0. Ok, vamos a sacar la integral.
Ok, añadimos, si aplicamos nuestro ángulo, coseno de 0 es 1. O sea, tenemos e de s por coseno de nuestro ángulo, igual a la carga sobre la constante. Pero como ya dije, coseno de 0 es 1. Así que la expresión queda como está, prácticamente queda como está anteriormente. Ahora, resolviendo la integral tenemos nuestro campo por el área igual a nuestra carga sobre nuestra constante de permeabilidad. Despejando un poco tenemos que E nos va a ser igual a nuestra carga. Ok. Y de aquí tenemos que nuestra constante por nuestra área, o sea, 4pi radio al cuadrado. Despejando otra vez, esta vez para obtener nuestro valor de carga, tenemos que Q nos va a ser igual a 4pi radio al cuadrado por nuestra constante al cuadrado por E. Por tanto, tenemos que esto nos va a ser igual a 4 por pi por 1 al cuadrado por nuestra constante de permeabilidad 8.12 por 5. Y de aquí tenemos que finalmente que nuestra carga va a ser igual a 0, aproximadamente igual a 0.6 nanocoulombs. ¿Ok? Vamos con la segunda ley de Maxwell. Vamos con la ley de Gauss, la ley de Gauss, pero esta vez para magnetismo. Esta establece que el flujo magnético neto a través de una superficie cerrada es igual a 0. Ella nos describe el hecho de que las líneas de campo magnético, estamos hablando de un imán, comienzan y terminan en el mismo lugar. Comienzan y terminan en el mismo lugar, lo cual nos traduce la existencia de un monopolo. Un monopolo vendría siendo un imán que solo sea positivo o que solo sea negativo. Pero esto no puede ser físicamente posible. Experimentalmente se llegó al resultado de que los campos magnéticos, a diferencia de los eléctricos, no comienzan y terminan en las mismas cargas y terminan en cargas distintas. En otras palabras, si un campo magnético lo consideramos una superficie cerrada, el flujo a través de ella va a ser igual a 0. Por tanto, tenemos que esta ley sería la integral cerrada de nuestro campo magnético igual a 0. Pero esta ecuación solo funciona si la integral definida es una integral cerrada. Si encerramos un dipolo en una superficie cerrada, no sale ni entra un flujo magnético. Por lo tanto, el campo magnético no diverge, no sale de la superficie. Entonces la divergencia es 0. Y matemáticamente expresamos la forma divergente así. Igual a 0. Y esta es la fórmula integral y esta es la fórmula de divergencia. Vamos con un ejemplo. Se nos pide determinar si este campo
si este campo puede representar un campo magnético. Utilizamos la fórmula diferencial. Igual, donde sacamos la derivada del primer componente con respecto a x y sacamos la derivada del segundo componente con respecto a y. Resolviendo esto, por tanto esto nos indica que la divergencia de este campo es cero, lo que significa que este campo puede ser un campo magnético, ya sé que se encuentra rotando y los campos magnéticos no se originan o finalizan en un punto, sino que rotan. Por tanto, puede ser un ejemplo de un campo magnético. Si lo graficamos en un plano cartesiano, positivo, eje Y, eje X, podríamos observar que este campo se encuentra rotando en función de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con la tercera ley, la ley de Faraday-Lenz o Faraday-Maxwell. Esta ley nos habla sobre la inducción electromagnética. Esta se origina por una fuerza electromotriz en un campo magnético. Se debe introducir la fuerza electromotriz así. Si tenemos un campo magnético variable con el tiempo y una fuerza electromotriz, es inducida en cualquier parte del circuito eléctrico. Y esta fuerza nos va a ser igual a menos la derivada temporal de un flujo magnético, disculpe, de un flujo magnético de la derivada temporal de un flujo magnético. Magnético. Como el campo magnético es dependiente de la posición, tenemos que el flujo magnético no será igual a integral de ds. La ley que acabamos de ver con anterioridad. Ahora, además de que exista una fuerza electromotriz, esta nos indica que un campo eléctrico se representa como del campo eléctrico. Ok. Ahora, con lo que finalmente obtenemos la expresión de la ley de Faraday, que nos viene siendo la integral cerrada desde al campo eléctrico menos la integral la derivada función de t. Okay. Ahora, su fórmula diferencial viene dada por de la cual podemos describir que es el rotacional del campo eléctrico de la derivada de la inducción magnética con respecto al tiempo. Esta ecuación nos relaciona el campo eléctrico y magnético y tiene otras formas prácticas con los motores eléctricos y generadores eléctricos, permitiéndonos cómo entender cómo se explica su funcionamiento. De forma más precisa nos demuestra que un voltaje puede ser generado variando el flujo magnético que atraviesa una superficie dada. Vamos con un ejemplo. Tenemos una espira de alambre de 20 vueltas. En una horizontal con un campo magnético.
en una horizontal con un campo magnético de 25.8 bajo la horizontal. O sea, que tenemos aquí, y hay como una referencia. Y aquí tenemos que nuestro ángulo es de 28. Disculpen, de 25.8 grados. ¿Ok? Vamos a anotar nuestros datos. Tenemos que el radio es de 40 centímetros, las espiras es 20 y nuestro valor de campo viene siendo 6 teslas. Ahora, vamos a utilizar esta integral de nuestra área. Ok, tenemos que nuestra área A, que viene siendo dA, es el área delimitada por el campo. Tomamos la dirección hacia abajo, por ende tomamos este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí. Este ángulo es de 64.2 grados. El flujo magnético B resulta ser una constante, así que la sacamos de la integral. Por tanto, nos queda que va a ser que esto nos va a ser igual a el número de espiras por el valor por nuestra área por coseno del ángulo. Ahora, utilizando los valores, tenemos que esto nos va a ser igual a 20 por 6 por pi por nuestro radio, expresómetro 0.4 al cuadrado por coseno de 64.2. Y esto nos va a ser igual a 26.25 teslas metro al cuadrado. O también se podría decir que nos es igual a 26.25 webers, o sea, W. Vamos con ahora la ley de Ampère generalizada o ley de Ampère-Maxwell. Esta cuarta ley nos indica que la circulación de un campo magnético B a lo largo de una curva cerrada C es igual a la densidad de corriente J sobre la superficie cerrada de la curva C, o sea, la integral cerrada de B que nos va a ser igual a mu de la integral cerrada J de S. Ok, donde mu viene siendo la permeabilidad magnética en el vacío. Pero el problema de esta ecuación es que cuando los campos varían a lo largo del tiempo, los cálculos con esto llegan a ser erróneos. Así que, ¿qué hizo Maxwell? Maxwell corrigió esta ecuación para poderla adaptar a campos no estacionarios y posteriormente la ecuación de Maxwell modificada de esta pudo ser comprobada por Henry Rudolph Hertz. Ahora, la integral que Maxwell acomodó para los campos que sí varían viene siendo la integral cerrada de B igual a mu sub 0, integral cerrada de S más mu sub 0
de nuestra derivada de B, función del tiempo de la integral del campo. Y esta es la integral que Maxwell hizo a partir de datos, siendo su fórmula diferencial de este modo se tiene que un conductor o un alambre recto por el que circula una densidad de corriente J provoca la aparición de un campo magnético B rotacional alrededor de un alambre y que el rotor B apunta al mismo sentido que J. Vamos con un ejemplo. Vamos a obtener el campo magnético de un cable coaxial por el núcleo del cable, que es un alambre de radio A que circula una corriente de X positiva distribuida por el alambre según la densidad de corriente variable. Esta corriente retorna en dirección contraria, es decir, en sentido negativo del eje X. Vamos a escribir esto rapidito. Ok, tenemos nuestro espacio A, nuestro espacio B y nuestro espacio C. Ahora, como no hay ningún campo eléctrico variable que se representa, trabajamos directamente con el teorema de Ampère directamente. O sea, la integral de B la primera región, la primera región La primera región que se trabaja por el alambre, por como se dibuja la circunferencia de R, acá, teniendo en cuenta el sentido de la corriente para ambos vectores. Son paralelos uno del otro en los puntos de circunferencia donde se tornan, y además de que el módulo del campo magnético es constante, por lo que la integral se reduce al módulo del campo magnético por la longitud de la circunferencia del radio R. O sea, ya que la densidad de corriente no es constante, se realiza dicha integral para encontrar la corriente. Así que tenemos que densidad va a ser igual a integral J de ds, y esto nos va a ser igual a simplificando esta expresión tenemos que y esto nos sería igual a 2pi j ya
R A igual a, y esta finalmente nos igual a 2pi J A R. Igualando ambas partes de la ley de Ampere tenemos que de 2pi R ok, teniendo así que sí, ok, podemos obtener la dirección del campo magnético en cada punto multiplicando para el vector unitario. O sea que esto multiplicando por el vector unitario tendríamos que esto nos es igual a que a su vez nos es igual a 0 seno de y coseno de ver. Ahora, para la próxima región, ahora para la siguiente región del espacio, entre la región del alambre A y la parte interior del radio de la corteza B, tenemos que A, R, B. B. Se tiene que tener en cuenta que la corriente solo hay la corriente en el alambre, ya que en el espacio entre A y B la corriente es nula. Por lo tanto, la integral entre 0 y R es equivalente a la corriente entre B y A. Así que tenemos I es igual JSTS. Y esto nos es igual a 0 R de 2pi R de R. Y esto nos será igual a 2pi de J sub 0 a 0. Y esto finalmente nos es igual a 2pi de J al cuadrado. ¿Ok? Ahora, obteniendo la corriente total que circula por el alambre, la igualamos con la ley de Ampere también. Así que si la igualamos, tendríamos que P nos es igual a mu 0 de J por A cuadrado sobre R. Ok, esta es la nuestra. Y así obtenemos la expresión del campo magnético
R de entre A y B. Ahora la zona entre B y C. La zona entre B y C. La zona entre B y C es la corriente que circula, en la misma corriente que el núcleo, pero en sentido contrario, o sea, distribuido uniformemente. Así que la extracorriente distribuida en sentido contrario igual a 2 pi j al cuadrado en amperios. Por lo que la densidad de corriente se obtiene dividiendo la corriente total del alambre por el área de la corteza, con signo contrario al dirigirse la corriente en sentido contrario. O sea, que la densidad de la corteza la tendríamos por sub j igual a ds. Teniendo en cuenta esto, 2 pi t al cuadrado sobre pi c menos b cuadrado. Y esto nos va a ser igual. Y esto nos va a ser igual a t al cuadrado cuadrado 2b y per metro cuadrado. Ya. Ahora, ¿cuál será la corriente total encerrada ahora que atraviesa la corriente de radio R? Esta será la corriente en el alambre menos la corriente en la zona B, y R, cuya densidad de corriente es constante, por lo que se obtiene multiplicando la densidad de corriente por el área de esta corona circular, o sea, y nuestra corriente total es 0 menos A B menos R. Esto va a ser igual a 2pi 2pi j al cuadrado menos 2j al cuadrado sobre c cuadrado menos b cuadrado más c cuadrado por pi r cuadrado menos b cuadrado. Y esto no será igual a 2pi j al cuadrado 1 menos r cuadrado menos b cuadrado c cuadrado menos b cuadrado. Igualando y despejando de nuevo obtenemos el módulo y por lo tanto el vector de campo magnético en cada punto interior de la corteza. Así que tenemos que P es igual a I
J de al cuadrado R por 1 menos Tesla C cuadrado menos B cuadrado. Teniendo que, entonces, o sea, sacando también en cada punto de la corteza, tendríamos que 0, seno, número, coseno, número, por Tesla. Ok, ahora, finalmente, llegamos a la zona del cable exterior, o sea, R mayor que C. Se puede deducir que si la misma corriente que circula por el núcleo y por la corteza, y la corriente de la corteza circula en sentido contrario, el total encerrado que atraviesa la circunferencia de radio R es 1, o sea, en esta zona sería 0. Por lo que no hay campo magnético en el exterior del cable, teniendo que B no es igual a 0. Bueno, esas son las leyes de las 4 leyes de Maxwell con un respectivo ejercicio como ejemplo. Gracias por su atención.